La lluvia era un telón de acero cayendo sobre la ciudad, borrando los límites entre el asfalto y el cielo. Clara Alencar corría, pero sus piernas eran de plomo, cada músculo gritando por el esfuerzo y el terror. El aire gélido le quemaba los pulmones, un dolor agudo que casi eclipsaba el corte punzante en su frente, resultado de su frenética huida. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con el agua sucia que salpicaba su rostro. Tengo que seguir. Si me detengo, él me encontrará. Este pensamiento era un tambor incesante, el único ritmo que seguía. Acababa de escapar del infierno, un infierno con paredes de lujo y un guardián carismático llamado Ricardo Bastos. Ahora solo tenía el pánico como combustible. Vio un muro, alto e imponente, la promesa de una barrera temporal contra el monstruo que la perseguía. Sus manos, entumecidas y heridas, se aferraron a la piedra áspera del muro. La textura la ancló a la realidad por un segundo, recordándole que el dolor era real, que el peligro era real. Con un gemido ahogado que la tormenta devoró, usó la última reserva de adrenalina para impulsarse hacia arriba. Sus zapatos resbalaron, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que el granito pulido. Cayó al otro lado sin gracia, aterrizando con un golpe sordo sobre el césped empapado, el impacto sacudiéndole los huesos. Por un momento, solo yació allí, un bulto oscuro en la hierba, su aliento saliendo en nubes blancas. Un segundo, solo un segundo. Pero el miedo no le concedió ese lujo. Levantó la vista y, a través de la cortina de lluvia, vio una puerta de cristal que conducía al área de la piscina. Una puerta que parecía estar ligeramente entreabierta, o tal vez era solo su deseo desesperado proyectándose. Se arrastró sobre el césped, cada movimiento una agonía. La puerta de cristal de la piscina se deslizó con una facilidad aterradora. Clara se deslizó dentro, cerrándola detrás de ella con un cuidado infinito, como si el más mínimo ruido pudiera despertar a un dragón. El sonido de la tormenta se atenuó instantáneamente, reemplazado por un silencio opresivo y el zumbido distante de alguna maquinaria. El aire era cálido y olía a cloro y a algo limpio, caro. El contraste con el caos exterior la hizo temblar aún más violentamente. Estaba en una especie de vestíbulo de la piscina, todo mármol y cristal. Dios mío, ¿dónde estoy? Esto es allanamiento. Me arrestarán. Pero la imagen del rostro de Ricardo, distorsionado por la furia, borró cualquier preocupación legal. La cárcel era mejor que él. Buscó el rincón más oscuro, acurrucándose detrás de una gran maceta decorativa, temblando de frío, miedo y alivio temporal. El amanecer se filtró a través de los cristales, pintando el lujoso vestíbulo de la piscina con una luz gris y estéril. Clara se despertó sobresaltada, con cada músculo agarrotado por haber dormido en el suelo de mármol helado. El silencio era total, profundo, el tipo de silencio que solo existe en las casas enormes y vacías. Esta quietud le dio un resquicio de esperanza. No hay nadie. Debe ser una casa de vacaciones. El alivio fue momentáneo, reemplazado por la cruda realidad de su estado. Estaba cubierta de barro seco, su ropa estaba húmeda y desgarrada, y el corte en su frente palpitaba. La necesidad de sentirse limpia, de borrar el rastro de la huida, de quitarse la sensación de las manos de Ricardo de encima, era abrumadora. Era una necesidad básica, humana. Se movió sigilosamente, como un fantasma, encontrando un ala de invitados. Abrió una puerta y vio un baño impecable, solo un minuto, solo para lavarme la cara, pero la ducha la llamaba. El agua caliente fue un shock casi doloroso contra su piel helada. No había jabón de lujo, solo un kit de viaje básico en el tocador, pero para Clara era un bálsamo. Dejó que el agua se llevara el barro y la sangre, pero sabía que no podía lavar el miedo. Cada segundo bajo el chorro era un riesgo calculado.
El vapor llenaba el aire, nublando los espejos, creando una pequeña burbuja de seguridad. No había ropa, por supuesto. ¿Qué esperaba? Encontró una pequeña toalla de manos y otra de baño, apenas suficiente para cubrirse. Se envolvió en la toalla más grande, sintiendo su textura áspera contra su piel sensible. Era pequeña, apenas llegaba a la mitad de sus muslos. Con la toalla de manos comenzó a secarse el cabello, su corazón aún latiendo con la tensión de estar en territorio enemigo. Tengo que salir de aquí, ahora. Abrió la puerta del baño con un chirrido casi imperceptible, el vapor siguiéndola como un fantasma. El aire frío del pasillo golpeó su piel desnuda al instante, haciéndola tiritar. La mansión seguía en silencio, pero el silencio ahora parecía contener la respiración. Dio un paso hacia el pasillo alfombrado, frotando su cabello con la toalla pequeña, su mirada fija en el suelo, planeando su ruta de escape hacia la puerta de la piscina. Fue entonces cuando chocó contra algo. No, contra alguien. Un muro de calor y músculo sólido. El olor a sudor limpio y a ozono la golpeó primero. Levantó la vista lentamente, el terror ahogando el aire en sus pulmones. Él estaba allí. Arthur Montenegro, el dueño de la casa, la miraba desde arriba, con su propio torso desnudo, brillando por el ejercicio, y una toalla idéntica colgando peligrosamente baja de su cintura, recién salido de su gimnasio privado. El mundo se detuvo. El silencio se hizo añicos, pero no por un grito, sino por la tensión palpable que vibró en el aire. El rostro de Arthur Montenegro pasó de la sorpresa neutral del ejercicio a una furia helada en menos de un segundo. Sus ojos, grises como el acero, la recorrieron de arriba a abajo, registrando la toalla inadecuada, el corte en la frente, el charco que se formaba a sus pies. La humillación se apoderó de Clara con una fuerza física, un calor abrasador que le subió por el cuello y le quemó las mejillas. Se sintió sucia, expuesta, patética. Él dio un paso atrás, creando distancia, su rostro una máscara de controlado. ¿Quién demonios es usted? Su voz no era alta, pero era cortante, como un látigo, acostumbrada a una obediencia instantánea. El sonido la golpeó más fuerte que una bofetada. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Su mano se movió hacia un panel en la pared, el centro de control de su mansión inteligente. El pánico, el terror a ser entregada, a ser expuesta, rompió la última pizca de fuerza de Clara. ¡No! Su voz fue un graznido roto. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo alfombrado, un acto de sumisión total, sin importarle ya la toalla. Por favor, no llame a nadie. Él me matará. Le juro que no robé nada. Solo necesitaba esconderme. Por favor. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron, mezclándose con el agua de la ducha. Arthur se congeló, su mano deteniéndose a centímetros del panel de seguridad. Su mente, entrenada para análisis de riesgos y detección de amenazas, procesó la escena a una velocidad Esperaba una vertiginosa. intrusa, una ladrona, tal vez una paparazzi desesperada. No esperaba esto. No vio a una ladrona. Las ladronas son astutas, desafiantes o huyen. Esta mujer estaba rota. Estaba arrodillada ante él, vulnerable en un grado casi insoportable, envuelta en una toalla de invitados barata que él ni siquiera sabía que existía en su casa. Sus ojos no eran calculadores, eran pozos de terror puro, desenfrenado. Vio el corte fresco en su frente, la forma en que temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Esto no es un engaño, esto es pánico real. Él conocía el engaño, lo había vivido, había sido traicionado públicamente por personas en las que confiaba. La traición era fría y calculadora. Esto era caliente y desesperado. La mano de Arthur permaneció suspendida en el aire. Es una trampa. Una estafa elaborada.
Ese fue su primer pensamiento, el cínico forjado por la traición. Pero sus ojos le decían algo diferente. Analizó la postura de ella, encogida, protectora de sí misma, no de un objeto robado. Vio sus nudillos blancos aferrando la toalla, las lágrimas limpiando rastros de suciedad de sus mejillas. La traición que él había sufrido fue un golpe quirúrgico y sofisticado. Esto era crudo, sangriento y desesperado. Nadie finge este nivel de terror, no así. Un instinto enterrado bajo capas de riqueza y aislamiento se activó. Su odio visceral por los matones, por aquellos que usan la fuerza para aplastar a los débiles. La visión de su propia traición brilló en su mente, recordándole lo que se sentía ser la víctima. «Levántese», dijo. Su voz seguía siendo fría, pero había perdido el filo asesino. Era una orden, no una amenaza. Clara levantó la vista, confundida por el cambio en su tono. No era amable, pero ya no era letal. Se puso de pie lentamente, sus piernas temblando tanto que casi vuelve a caer, aferrando la toalla a su pecho con una dignidad desesperada. La humillación de su desnudez casi total, bajo su mirada clínica, era una nueva capa de dolor. Arthur la observó por un momento más, una ecuación compleja resolviéndose detrás de sus ojos. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Ella se quedó paralizada. «¿Me está dejando? ¿Debo correr?» Pero él se detuvo frente a una puerta y la abrió, revelando un dormitorio de invitados impecable. «Entre», ordenó, señalando la habitación. «Y no toque nada. No salga de aquí». Clara obedeció, entrando en la habitación como un animal asustado entrando en una jaula. Él desapareció por un momento y regresó con un botiquín de primeros auxilios y una botella de agua. Los dejó en el suelo, a una distancia segura de ella. «Tiene 5 minutos para dejar de temblar y empezar a hablar. ¿Quién es él?» Clara se sentó en el borde de la cama, la lujosa colcha de seda sintiéndose como papel de lija contra su piel desnuda bajo la toalla. Sus dedos, aún temblorosos, luchaban por abrir un sobre de toallita antiséptica del botiquín. El olor a yodo llenó el aire, mezclándose con el miedo. Arthur no se había movido de la puerta, una silueta imponente y semicubierta que la observaba con una intensidad que le erizaba la piel. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, un gesto de impaciencia y juicio. «Estoy esperando», repitió, su voz baja. Clara tragó saliva. El nudo en su garganta casi la ahogaba. «Se llama Ricardo Bastos», susurró, la voz rota. Él es mi exprometido. Anoche yo escapé. Él cree que soy de su propiedad. Me dijo que si alguna vez lo dejaba, se aseguraría de que nadie más me quisiera, que me destruiría». La confesión salió atropelladamente, un torrente de pánico y vergüenza. «No soy una ladrona, solo estaba escondiéndome. No tenía a dónde ir». El nombre Ricardo Bastos flotó en el aire tenso de la habitación. Arthur no reaccionó visiblemente. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. No era un nombre desconocido en los círculos empresariales. Bastos era carismático, ruidoso, de dinero nuevo. Arthur siempre había desconfiado de la gente que sonreía demasiado. Sin decirle nada a Clara, sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón de chándal, que debió haber recogido con su toalla, y marcó un número. «Matías», dijo, su voz ahora pura autoridad de CEO. «Quiero todo lo que tengas sobre un empresario llamado Ricardo Bastos. Su vida privada, sus trapos sucios, cualquier cosa que la prensa no sepa. Y sé discreto, tienes 1 hora». Colgó sin esperar respuesta. Luego su mirada volvió a Clara. «Si está mintiendo, la entregaré yo mismo, pero si está diciendo la verdad». El odio por los matones volvió a surgir. «Quédese aquí, cierre la puerta con llave. Mi asistente traerá algo de ropa y comida. No intente nada». Se fue, dejándola sola con el eco de su orden y un atisbo de esperanza aterradora.
Pasaron 2 horas que parecieron una eternidad. Una asistente anónima había dejado un conjunto de ropa sencilla, pantalones de yoga grises y una sudadera suave, sin duda, caros pero reconfortantemente anónimos, y una bandeja de comida que Clara no había tocado. Estaba sentada en la habitación, ahora vestida, sintiéndose una prisionera en una jaula de oro. Entonces la puerta se abrió. Arthur entró. Ahora llevaba pantalones de lino y una camisa oscura, su atuendo de recluso millonario. Su rostro era ilegible, pero la furia helada había sido reemplazada por una gravedad sombría. Llevaba un iPad en la mano. «Mi jefe de seguridad es eficiente», dijo. Un murmullo bajo y controlado. «Ricardo Bastos, un pilar de la comunidad públicamente. En privado, tiene un historial de acuerdos extrajudiciales con exempleadas y 2 denuncias por acoso que fueron retiradas misteriosamente. Es peligroso. Tiene conexiones». Arthur levantó la vista del iPad y la miró fijamente, y por primera vez ella no vio a un juez, sino a un analista. «Usted no estaba exagerando». Las palabras de Arthur. «Usted no estaba exagerando». La golpearon con más fuerza que su furia inicial. Era una validación. El alivio fue tan repentino y abrumador que Clara sintió que su columna vertebral se disolvía. Durante meses, Ricardo le había dicho que estaba loca, que era paranoica, que nadie le creería. Y ahora, este hombre, un completo extraño, el hombre más poderoso que jamás había conocido, le creyó en base a una investigación de 1 hora. El nudo en su garganta finalmente se rompió, y un sollozo seco y desgarrador escapó de sus labios. No eran las lágrimas de pánico, antes era el sonido de meses de gaslighting rompiéndose. Arthur observó esta nueva explosión de emoción con una incomodidad palpable. Claramente, no era un hombre que lidiara bien con las lágrimas. Sin embargo, en lugar de retirarse, hizo algo inesperado. Entró completamente en la habitación y se sentó en un sillón junto a la ventana, a una distancia considerable, pero rompiendo la barrera de la puerta. Puso el iPad en la mesa. «Coma algo», dijo, señalando la bandeja. «No puede pensar con el estómago vacío. Y luego me dirá exactamente qué tan estúpido es Ricardo como para dejar que se le escape». El subtexto era claro. «Estoy de su lado. Ahora, deme munición». La extraña calma de la mansión se rompió 3 días después. Clara había comenzado a respirar gracias a la seguridad discreta pero absoluta que Arthur había implementado. Compartían comidas silenciosas pero tensas en el vasto comedor, donde Arthur le hacía preguntas agudas sobre Ricardo, desarmando sus defensas con su lógica. Tranquila, estaba descubriendo a la mujer inteligente y dulce que se escondía detrás del terror. Pero Ricardo no era un hombre que aceptara la derrota. Un intercomunicador sonó, la voz de Matías, el jefe de seguridad, llenando el atrio principal. «Señor Montenegro, Ricardo Bastos está en la puerta principal. Exige ver a su prometida, Clara Alencar. Está amenazando con llamar a la prensa». Clara, que estaba cerca, palideció al instante, el color desapareciendo de su rostro. El terror que había comenzado a retroceder volvió con la fuerza de un huracán. «Dios mío, no. Me encontró», susurró, retrocediendo hacia las sombras. Arthur observó la reacción de Clara. Su terror fue la confirmación final que necesitaba. La mujer que había comenzado a relajarse, que incluso había sonreído levemente esa mañana por un comentario seco de él, había desaparecido, reemplazada por la fugitiva temblorosa que encontró en el pasillo. Una furia fría y precisa se asentó en el pecho de Arthur. «Así que el matón viene a mi puerta». Se dirigió a la consola de seguridad principal, su rostro una máscara de granito. Presionó el comunicador de video. En la pantalla, el rostro bronceado y sonriente de Ricardo Bastos llenaba el encuadre, su carisma público exudando arrogancia.
Montenegro, sé que estás ahí. Mi prometida Clara está desorientada, solo quiero ayudarla. La voz de Arthur, cuando salió por el altavoz exterior, fue tan gélida que pareció bajar la temperatura del día. Señor Bastos, ¿está usted en propiedad privada? La señorita Alencar no es su prometida. Ella es mi invitada y está bajo mi protección. Mi equipo legal estará encantado de discutir cualquier amenaza que usted haga, junto con las grabaciones de esta conversación. Tiene 10 segundos para retirarse antes de que lo acusemos de acoso e invasión de propiedad. La sonrisa de Ricardo se congeló, reemplazada por una incredulidad furiosa. Vio a Arthur, a través de la cámara, poner su brazo protectoramente alrededor de Clara, quien observaba desde la seguridad del vestíbulo. Ricardo fue derrotado, por ahora. La venganza de Ricardo fue rápida y brutal. Humillado en la puerta de la mansión, desató su verdadera arma, la manipulación mediática. En menos de 24 horas, los teléfonos de Arthur comenzaron a vibrar con una cacofonía infernal de alertas. Los blogs de chismes, seguidos por publicaciones financieras más serias, explotaron con la misma historia sórdida. Exclusiva: la fuga de la cazafortunas. Clara Alencar, tras robar a su exprometido Ricardo Bastos, se infiltra en la mansión del CEO recluso Arthur Montenegro. La narrativa era perfecta. Pintaba a Ricardo como la víctima desconsolada y a Clara como una depredadora calculadora e inestable. Peor aún, usaron una foto privada de Clara, una donde se veía feliz y despreocupada, ahora retorcida para parecer la sonrisa de una estafadora. Para Arthur, la historia era una molestia. Para Clara, que vio los titulares en el iPad de Arthur, fue una sentencia de muerte social. Él lo hizo, me destruyó, y ahora lo estoy arrastrando a él conmigo. La realidad del ataque mediático la golpeó como una pared de ladrillos. Clara se encerró en el cuarto de invitados, el mismo que había empezado a sentirse como un santuario, pero que ahora se sentía como el epicentro de un desastre. Sostenía el iPad de Arthur con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras venenosas. Adicta al lujo, manipuladora profesional, la obsesión de una estafadora. Cada titular era un eco directo de las cosas que Ricardo le susurraba en la oscuridad, las inseguridades que él había cultivado en ella durante años. La vergüenza era un sabor amargo en su boca, un veneno que se extendía por sus venas. No era solo la humillación pública, era la horrible sensación de que, al aceptar la ayuda de Arthur, de alguna manera había validado las mentiras de Ricardo. Él me salvó, me creyó cuando nadie más lo habría hecho, y esta es mi recompensa para él. Lo he manchado con mi suciedad. Se miró en el espejo, viendo solo a la mujer que describían los artículos. El miedo a Ricardo fue reemplazado por un nuevo terror. El terror de haber arruinado al único hombre que la había protegido. El impacto en Montenegro Corp fue inmediato. La compañía, construida sobre la imagen de estabilidad y control de su CEO recluso, ahora era el centro de un circo mediático. Arthur estaba en su oficina, un vasto espacio de cristal y acero que dominaba la ciudad. Pero hoy las vistas eran invisibles para él. Estaba en una videoconferencia con su junta directiva y sus rostros eran una mezcla de pánico e indignación. Arthur, esto es inaceptable, espetó un miembro mayor. Nuestras acciones cayeron 3 puntos esta mañana. Una fugitiva. En tu casa, tienes que controlar esto, deshazte de ella. Emite un comunicado distanciándote de esta mujer y deja que Ricardo Bastos maneje a su prometida descarriada. No hundirás esta compañía por un capricho. Arthur escuchó, su mandíbula apretada con tanta fuerza que sus dientes dolían. Ella es la víctima, dijo, su voz baja y peligrosa. No voy a echarla a los lobos. Entonces serás devorado con ella, replicaron. El sonido de la videoconferencia
incluso amortiguado por el grueso cristal de la oficina de Arthur. Era como el de una manada de lobos. Clara se apretó el estómago, las náuseas subiendo por su garganta. «Soy un ancla», arrastrándolo al fondo. Vio a Arthur pasar una mano por su rostro, un gesto de cansancio que nunca le había visto. El CEO recluso, forzado a la luz pública por ella. La vergüenza era absoluta. Cuando él finalmente salió, la tensión entre ellos era tan gruesa como el cristal de la puerta. Su rostro estaba sombrío. «Clara», empezó él. Pero ella levantó una mano, sus ojos inundados por una culpa devastadora. «No lo digas. Escuché lo suficiente. Tienen razón. Soy veneno. Soy exactamente lo que Ricardo dijo que era. Un problema». Ella retrocedió, su cuerpo entero vibrando con una decisión desesperada. «Me diste seguridad y te pagué con un escándalo. No dejaré que Ricardo te destruya también a ti. Tengo que irme». Antes de que él pudiera reaccionar, ella se dio la vuelta y corrió. No hacia la puerta principal, sino hacia la cocina, hacia la puerta de servicio. El mismo instinto de huida que la trajo aquí ahora la impulsaba a salir, de vuelta a la nada. ¿Creen que Clara está haciendo lo correcto al intentar irse? ¿Debería Arthur dejarla ir para salvar su empresa? Dejen sus opiniones en los comentarios y suscríbanse para no perderse la impactante respuesta de Arthur. Ella corrió, pero no llegó lejos. Arthur la interceptó en el pasillo de servicio, sus pasos más rápidos y decididos que los de ella, impulsados por el pánico. La agarró del brazo, no con la ira que ella esperaba, sino con una urgencia desesperada que la sorprendió. Su toque fue firme, anclándola en el lugar. «¡Detente!», ordenó, su voz retumbando en el estrecho pasillo. «¡Irme es mi única opción!», gritó ella, lágrimas de frustración y culpa quemando sus mejillas. «¿No ves lo que te estoy haciendo? ¡Me voy!». «¡No!», rugió él, girándola para que lo enfrentara. Sus ojos grises, normalmente tan controlados, ardían con una intensidad que nunca había visto. «Nunca más vas a huir, ¿me oyes? Correr es lo que él quiere. Correr es dejarlo ganar. No huimos, luchamos». Ella lo miró, atónita por la furia protectora en su voz. «No sabes cómo luchar contra él», susurró ella. «Él miente». Arthur soltó una risa seca, sin humor. «Yo no miento, yo expongo. Matías no solo encontró sus trapos sucios, encontró pruebas. Y Ricardo acaba de cometer el mayor error de su vida. Convocó a una conferencia de prensa para aclarar los hechos, y tú y yo vamos a asistir». La sala de conferencias del hotel de lujo estaba repleta. El aire vibraba con el zumbido de docenas de periodistas, el olor a café rancio y la electricidad de un escándalo en pleno apogeo. Ricardo Bastos estaba en el podio, su rostro perfectamente maquillado para las cámaras, exudando una falsa tristeza. Llevaba un traje caro, diseñado para proyectar estabilidad y victimismo. «Como saben», comenzó, su voz aterciopelada llena de dolor fingido. «Mi querida Clara, a quien solo intenté ayudar, está pasando por una crisis de estabilidad. Es trágico, pero…». Estaba en su elemento, tejiendo una red de mentiras convincentes, pintándola como una mujer desequilibrada que necesitaba ser salvada de sí misma. Los flashes de las cámaras estallaban, capturando cada gesto de su falsa preocupación. Clara observaba desde el monitor del auto de Arthur, estacionado afuera, su mano temblando sobre la manija. «No puedo hacer esto, Arthur. Él es demasiado bueno mintiendo». Arthur apagó el monitor. «Pero yo soy mejor diciendo la verdad». Abrió la puerta del auto. «Vamos». La caminata desde la puerta hasta el podio pareció durar una eternidad. El sonido de los flashes se convirtió en un trueno ensordecedor, una tormenta eléctrica contenida. Las voces de los periodistas eran un rugido caótico, preguntas lanzadas como dagas. «Señor Montenegro, ¿es ella su amante? ¿Qué dice de las acusaciones de robo? Clara, ¿por qué huyó de Ricardo?
Clara sintió el calor de las luces de la cámara como un horno, quemándole la piel. Quería encogerse, desaparecer, volver a ser el bulto tembloroso detrás de la maceta en la piscina. No mires, no respires. Se van a dar cuenta de que soy un fraude. Van a ver el miedo. Pero Arthur no vaciló. Sus pasos eran medidos, implacables, como si caminara por el vestíbulo de su propia empresa. Su agarre en la mano de ella no era posesivo, era estructural. Era la viga de acero que la mantenía en pie. Él no miraba a la prensa. Sus ojos estaban fijos directamente en Ricardo, un depredador que había acorralado a su rival. Llegaron al pie del escenario, y Arthur, sin soltar la mano de Clara, subió los 2 escalones como si fueran suyos. Ricardo Bastos retrocedió. Instintivamente, su máscara de víctima destrozada por una rabia impotente. «Arthur, esto es un asunto privado. Seguridad», siseó. Pero Arthur ya estaba en el micrófono, su presencia silenciando a la multitud. «No habrá seguridad», dijo Arthur, su voz resonando con una autoridad helada que llenó cada rincón. «El señor Bastos los convocó para contarles una historia. Ahora yo les contaré la verdad». Se volvió hacia Ricardo. «Usted la llamó inestable, desorientada, pero convenientemente omitió las amenazas». Arthur levantó su teléfono y lo acercó al micrófono. La voz de Ricardo, ya no aterciopelada, sino áspera y llena de veneno, llenó la sala. «Si te vas, te encontraré. Te destruiré, Clara. Haré que todos piensen que estás loca. Te lo juro por Dios». La grabación era inequívoca. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el clic frenético de las cámaras. Ricardo palideció, su rostro volviéndose de un tono ceniciento enfermizo bajo las luces. «¡Es un montaje!», gritó, su voz subiendo una octava, rompiendo su fachada de control. «Está editado. Él está usando su dinero para...» Pero Arthur lo silenció con una sola mirada gélida. «No he terminado», dijo, su voz tranquila pero cortante. Se volvió hacia la prensa, que ahora estaba en un frenesí, grabando cada palabra. «La voz que oyeron es solo el comienzo. Mi equipo ha pasado los últimos 3 días recopilando lo que Ricardo Bastos es tan bueno ocultando. Tenemos declaraciones juradas de 2 exasistentes que fueron forzadas a firmar acuerdos de confidencialidad después de su comportamiento errático. Tenemos registros financieros que muestran un patrón de intimidación. La inestabilidad de la que habla el señor Bastos es, de hecho, el trauma infligido por él». Arthur señaló a Ricardo, no con ira, sino con el desdén de un cirujano señalando una enfermedad. «Ustedes buscaban una historia sobre una cazafortunas. La verdadera historia es sobre un depredador cobarde». El clímax de su defensa fue devastadoramente personal. Arthur finalmente se volvió hacia la audiencia, su mirada barriendo a los periodistas que ahora lo miraban con asombro. Su voz, por primera vez, perdió su filo corporativo y se tiñó de una emoción cruda. «Esta narrativa de amante estafadora es un insulto», dijo su voz bajando, obligando a todos a inclinarse para escucharlo. «La señorita Alencar no irrumpió en mi casa para robarme. Irrumpió en mi casa para salvar su vida». Luego se volvió hacia Clara, quien lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas ahora fluyendo libremente, pero ya no eran de miedo o culpa, eran de shock y alivio. Él la miró, ignorando por completo a la audiencia mundial, sus ojos grises suavizándose. «Esta mujer no es una cazafortunas. Ella es resiliente, es valiente y es la víctima». Hizo una pausa y luego, con un gesto que hizo estallar 1000 flashes más, añadió: «Y a partir de hoy, no solo está bajo mi protección». Levantó la barbilla, reclamándola públicamente. «Está y ante el asombro de Ricardo y el frenesí de la prensa, se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión lujuriosa, sino un beso de propiedad, de promesa y de desafío público. Fue un sello.
El viaje de regreso a la mansión fue un borrón silencioso. El mundo exterior silenciado por el grueso cristal blindado del auto. Los teléfonos de Arthur vibraban incesantemente en la consola, pero él los ignoraba. El mundo podía esperar. Cuando las puertas de la mansión se cerraron detrás de ellos, aislándolos del caos que acababan de desatar, el silencio que llenó el gran vestíbulo fue diferente. Ya no era tenso ni opresivo. Estaba cargado de electricidad no expresada. Clara finalmente soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Se volvió hacia él, su cuerpo aún temblando por la adrenalina. «Tú me salvaste», susurró, las palabras insuficientes. «Destruiste tu privacidad, arriesgaste tu compañía, por mí». Arthur dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que siempre había mantenido. Sus ojos grises, que habían sido escudos durante tanto tiempo, ahora eran ventanas abiertas, revelando una vulnerabilidad que igualaba la de ella. «Clara», dijo, su voz ronca. «No me importaba la compañía, no me importaba la prensa. Cuando te vi correr hacia esa puerta de servicio, dispuesta a volver a la nada solo para protegerme, me di cuenta de que preferiría perder Montenegro Corp que perderte a ti». La confesión la golpeó con la fuerza de una ola. Clara lo miró, buscando cualquier rastro de engaño, cualquier indicio de arrepentimiento por el acto impulsivo, pero solo encontró una honestidad cruda que reflejaba la suya. «Él no me ve como algo roto». Se dio cuenta de que el beso en el escenario no fue solo estrategia, fue una declaración. «Arthur, cuando te vi por primera vez», comenzó ella, su voz temblando, «pensé que eras igual que él, otro hombre poderoso que me aplastaría, pero cuando me miraste, incluso cuando estabas furioso, no me miraste como él lo hacía. Ricardo me miraba como a una posesión. Tú me miraste como si me vieras». Ella dio un paso vacilante hacia él, cerrando los últimos centímetros entre ellos. «Tenía tanto miedo de confiar en alguien», susurró, levantando una mano temblorosa para tocar su mejilla la primera vez que iniciaba contacto. «Tenía miedo de que todo lo que él decía sobre mí fuera verdad, pero tú me mostraste que no lo era. Creo que me estoy enamorando de ti». El toque de ella fue como una descarga eléctrica, rompiendo la última de sus defensas. Arthur cerró los ojos, inclinándose hacia la palma de su mano, un gesto de rendición que nunca había mostrado a nadie. ¿Cómo pude vivir en un mundo gris antes de que ella cayera en él? Clara. Su voz era apenas un susurro, el nombre de ella un ancla. «Yo no creo que me esté enamorando. Yo lo sé». Abrió los ojos, y la intensidad en ellos la dejó sin aliento. «Desde el momento en que te vi de rodillas en ese pasillo, temblando, pero negándote a romperte del todo, vi una fuerza que yo había perdido. Tú no solo te escondiste en mi casa, te escondiste en mi vida». Él tomó su mano, la que estaba en su mejilla, y la besó en la palma, un gesto de devoción que la hizo estremecerse. «Yo no arriesgué mi compañía por ti. Arriesgué mi soledad. Tenía más miedo de volver a estar solo de lo que Ricardo jamás podría asustarme. Te amo, Clara Alencar». Las palabras «te amo» resonaron en el vestíbulo de mármol, absorbiendo todo el miedo y la duda que habían contaminado ese espacio. Para Clara, esas palabras eran más que una confesión, eran una absolución, eran el antídoto para cada mentira venenosa que Ricardo le había susurrado. Levantó la mirada hacia Arthur, viendo al hombre detrás del CEO, al protector que había visto su verdadero valor cuando ella misma lo había olvidado. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura catarsis, limpiando los últimos vestigios de su pasado. «Yo también te amo, Arthur», respondió su voz finalmente firme, sin rastro de miedo. «No me salvaste la vida, me la devolviste». Ya no había necesidad de palabras, de análisis, de miedo.
Arthur acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares limpiando suavemente sus lágrimas, un gesto de infinita ternura que contrastaba fuertemente con la furia helada que había mostrado al mundo. Y esta vez, cuando la besó, no hubo desafío. Solo hubo alivio, aceptación y el comienzo silencioso de un futuro. El beso fue profundo, lento, en la seguridad una promesa de su hogar. Sellada. La conferencia de prensa no fue solo un evento mediático, fue una detonación. El escándalo se invirtió con una velocidad espectacular. Las grabaciones de Arthur, combinadas con las declaraciones juradas de sus víctimas anteriores, pintaron un cuadro de Ricardo Bastos que era innegable y monstruoso. En 48 horas, su imperio de carisma se derrumbó. Los socios comerciales se retiraron en masa, citando cláusulas de moralidad. Fue expulsado de juntas directivas y se convirtió en un paria social y financiero. La misma prensa que había devorado a Clara ahora lo destrozaba a él, con titulares que gritaban «El depredador del ático» y «El engaño de Bastos». Su nombre se convirtió en sinónimo de abuso sociopático, una caída pública tan completa que fue casi trágica. Para Arthur, las consecuencias fueron igualmente transformadoras, pero en la dirección opuesta. La junta directiva, que había estado al borde de una revuelta, ahora lo veía con un nuevo respeto. Las acciones de Montenegro Corp, después de una breve caída, se dispararon. El público no vio a un CEO frío e imprudente. Vieron a un hombre íntegro, un protector en la era moderna. La historia de El CEO Caballero humanizó su marca de una manera que ningún equipo de marketing podría haber diseñado. El recluso que temía la exposición pública se había convertido en un héroe popular. La misma prensa que lo había acosado ahora elogiaba su defensa de la verdad. Arthur aprendió a través de Clara que la vulnerabilidad que tanto había evitado no era una debilidad, sino la conexión humana más fuerte. La antigua traición que lo había encerrado en esa mansión finalmente perdió su poder sobre él, reemplazada por el coraje que encontró al defenderla. Pero la transformación más profunda no fue la de Ricardo ni la de Arthur, sino la de Clara. El miedo que la había definido, que había dictado cada uno de sus movimientos y pensamientos, se evaporó bajo el sol de la validación pública y el amor privado de Arthur. Los meses siguientes fueron un renacimiento. Con el apoyo de Arthur, comenzó una terapia intensiva, no para arreglarla, sino para desempacar el trauma y redescubrir la mujer que era antes de Ricardo. La temblorosa fugitiva que se había escondido detrás de una maceta desapareció. En su lugar emergió una mujer con una columna vertebral de acero, una calma que provenía de saber que no solo había sobrevivido a lo peor, sino que había salido al otro lado más fuerte. Su inteligencia, que Ricardo había suprimido, ahora brillaba, y su dulzura natural ya no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Su transformación fue más allá de lo personal. Encontró un propósito. Arthur, al ver su inteligencia y su empatía de primera mano, le dio rienda suelta a sus ideas. La Fundación Alencar Montenegro se estableció en un tiempo récord, financiada por la división de filantropía de su empresa. Pero no era un proyecto de vanidad, era una máquina de guerra contra el abuso. Clara no era solo la cara de la fundación, era el cerebro. Desarrolló un sistema que combinaba seguridad discreta, cortesía de Matías, asistencia legal inmediata y apoyo psicológico a largo plazo para víctimas de abuso doméstico, especialmente aquellas atrapadas en relaciones de alto perfil. La mujer que había escalado un muro en la oscuridad ahora estaba construyendo una fortaleza para miles, usando la plataforma que Ricardo intentó usar para destruirla. Su resiliencia silenciosa se había convertido en una voz atronadora de cambio. Pasó un año.
La mansión, que una vez fue el símbolo de la reclusión fóbica de Arthur y la prisión temporal de Clara, se había transformado. Ahora era un hogar. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico, a menudo roto por la risa de Clara o el sonido de Arthur tocando un piano que no había usado en años. El olor a cloro de la piscina se mezclaba con el aroma de las flores frescas que Clara insistía en tener en cada habitación, y el café fuerte que Arthur bebía cada mañana. Ya no era un espacio estéril de cristal y acero, era un nido. Los pasillos por los que Clara había caminado aterrorizada, ahora los recorría descalza, segura de su lugar en el mundo y al lado del hombre que había visto más allá de su terror. La casa, como ellos, había sanado. Una tarde de verano, la encontraron junto a la misma piscina donde ella se había escondido la primera noche. El sol se ponía, pintando el agua de tonos dorados y púrpuras. Clara salió del agua, y Arthur la estaba esperando, no con una toalla de invitado pequeña y áspera, sino con una bata de cachemira increíblemente suave que olía a él. Mientras la envolvía, sus manos se detuvieron en sus hombros. «Es extraño», murmuró ella, mirando la puerta de cristal por la que había entrado. «A veces todavía siento el frío de esa noche». Arthur la giró suavemente para que lo mirara, su rostro serio pero lleno de una ternura que ahora era su estado natural. «Nunca volverás a sentir ese tipo de... y frío», prometió. «Me aseguraré de que el resto de tu vida sea cálido». Él notó que el corte en su frente se había desvanecido en una cicatriz casi invisible, y la besó allí, un gesto que borraba el último fantasma. Esa misma noche, en el balcón que dominaba la ciudad, Arthur observaba a Clara mientras ella revisaba los planos de la nueva sede de su fundación. Estaba tan absorta, tan apasionada, que no lo oyó acercarse. «Estás construyendo un imperio», dijo él suavemente, admirando su perfil. «Luz de la luna». Ella sonrió levantando la vista. «Estamos construyendo uno». Él sacó algo de su bolsillo. No era un anillo, todavía no. Era una llave antigua y ornamentada. Era la llave maestra original de esta casa, explicó. De cuando se construyó, hace 100 años. No abre las cerraduras electrónicas, pero abre la puerta principal de roble. Ella la tomó, confundida. «Clara», dijo él, tomando sus manos, «entraste en mi casa como una intrusa. Quiero que te quedes como su dueña. Cásate conmigo, no para que yo te proteja, sino para que podamos seguir luchando juntos». Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de pura alegría. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Él deslizó el brazo alrededor de su cintura, atrayéndola hacia sí, y descansó su barbilla sobre la cabeza de ella mientras ambos miraban las luces de la ciudad. El aire nocturno era fresco, pero ella estaba envuelta en el calor de él. La pesadilla de Ricardo Bastos parecía otra vida, un prólogo oscuro para una historia épica. La mansión ya no era un escondite, era una fortaleza. El recluso y la fugitiva se habían convertido en un faro. Clara cerró los ojos, sintiendo el latido constante del corazón de Arthur contra su espalda, un ritmo de seguridad y pertenencia. Él la abrazó más fuerte, besando su cabello. «Ya nunca más tendrás que esconderte, mi amor», susurró, su promesa final sellada contra el horizonte. Y por primera vez en su vida, Clara Alencar se sintió absoluta, completa e irrevocablemente libre. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, es el coraje de escalar el muro a pesar del terror. La historia de Clara y Arthur nos recuerda que el amor verdadero no es ciego, es vidente, ve más allá de las cicatrices, más allá de las acusaciones y más allá del miedo, para encontrar el valor que yace oculto. En el momento de mayor vulnerabilidad, en el encuentro más improbable, dos almas rotas no solo se encontraron, sino que se reconstruyeron mutuamente, demostrando que incluso el recluso más frío puede convertirse en el protector más feroz cuando encuentra algo o alguien en quien realmente creer.
El destino puede hacer que te topes con la puerta equivocada, pero el amor te da la llave para hacer de esa puerta tu hogar. ¿Qué parte de la transformación de Clara te impactó más? Cuéntanos en los comentarios y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes donde el amor lo conquista todo.